días, perdón, buenas noches. Esta es una emisión especial de Con la Luz. Hoy es domingo 24 de marzo del 2024. Estamos haciendo esta emisión porque en Venezuela hay muchísima tensión porque ya pronto va a cerrar el lapso para postular candidatos a la elección del 2024. Y pues durante todo el día de hoy ha habido una serie de negociaciones y conversaciones para persuadir, según la información que tenemos, pero eso lo vamos a conversar con nuestro invitado, a los partidos de la plataforma unitaria de no respaldar la candidatura de la profesora Corina Lloris, quien, les recuerdo, fue la persona seleccionada la semana pasada, o el viernes, jueves-viernes, para sustituir o ser la alternativa de la candidatura de María Corina Machado, quien evidentemente tiene prohibición, no tiene cómo acceder a postular su nombre ante el Consejo Nacional Electoral. Así que este programa especial, invito a nuestro colega Vladimir Villegas, quien... Oye, no se escucha, me están diciendo. Vladi, a ti sí te escuchan. Tenemos un problema con la transmisión. Ya me voy a conectar entonces con el teléfono. Esto es así, lamentándolo mucho. Ay, mira, nos vamos a conectar por acá porque tenemos un problema con la transmisión y queremos que esta transmisión salga. No me están escuchando, yo sé que no me están escuchando. Paciencia, paciencia. Ya me voy a conectar con el teléfono. Pero sí, ya me están diciendo que se escucha. Creo que a quien no escuchamos es a Vladimir. En todo caso, disculpen este inconveniente técnico que suele suceder. Mientras resolvemos el tema con Vladimir Villegas, que lo invitamos a que él va a salir y va a volver a entrar, les quiero contar cómo ha estado este día. Son las 6:15, 12 de la tarde en Caracas. Son las 12, 18 y 12, que estoy viendo la hora acá. Todo el día ha sido de suma tensión, ha habido muchos rumores, tenemos aquí, nosotros verificamos siempre la información, hemos ido verificando algunas de las informaciones que han salido a través de las redes sociales. Una de esas personas que también ha dado un poco de datos ha sido Vladimir Villegas, pero mientras tanto, mientras logramos que Vladimir se conecte, voy a compartir con ustedes algunas de las imágenes que tenemos y alguna encuesta que tenemos sobre el retraso que hay, que impide la candidatura de la candidata Corina Lloris. Primero tengo que contarles que fue blanco esta candidata de una desinformación brutal, aludiendo que si tenía nacionalidad, ella tuvo que desmentir esto. Estas estrategias de desinformación sabemos que se utilizan para varias cosas, para generar ruido, pero también para justificar acciones contra las víctimas. Y una de estas posibles acciones es la orden que nos dicen que ha sido dada de impedir que los partidos de la oposición, de la Mesa de la Unidad y UNT puedan, que son los que tienen autorización para acceder al sistema de postulación de candidatura, pues puedan tener acceso a un código que les permita hacer esta postulación vía internet. La profesora Lloris no tiene ningún tipo de inhabilitación. Lo que se ha ido explicando, comentando y corriendo en el mundillo político es que hay una orden de parte de sectores del gobierno de Nicolás Maduro en donde se indica que no quieren aceptar la candidatura de Lloris Villasana, de la doctora Doris Villasana. Supuestamente lanzaron una lista de 4 o 5 nombres
que puedan ser potables para el gobierno de Nicolás Maduro. Hay unas reuniones con la gente de los partidos de la plataforma unitaria. Vladimir, ¿ya te pudiste conectar? Sí, pero ahora sí puedo entrar por el correo, gracias a Dios, vale. Qué difícil es. No, y les quiero decir y agradecer la paciencia que hayan tenido por estos 5 minutos digamos, de dificultades técnicas o los segundos, porque incluso, Vladimir, antes de que empezáramos, ya teníamos preguntas. Y una de las preguntas que hacía un usuario es, bueno, ya se sabe algo. Entonces, Vladimir, vamos a empezar a contarle o informarle a la audiencia de Efecto Cocuyo y a la audiencia de Vladimir, a la carta de tu audiencia. Hoy, 24 de marzo, a las 6:15 de la tarde, hora Caracas, ¿qué se sabe? Bueno, mira, lo que yo supe y lo publiqué hace una hora, más o menos, y gracias por la invitación, Luzmeli, saluda a toda tu audiencia, caramba, no estamos transmitiendo sino a través de tu canal, pero subiré la entrevista con tu permiso, luego lo subo a mis redes, ¿no? Fíjate, Luzmeli, lo que supe es que sigue una reunión entre los integrantes de la plataforma unitaria, están discutiendo, y ahí entiendo que hay un representante de María Corina Machado en una reunión, que no está ella, de acuerdo a lo que me contaron, y allí, por supuesto, se está discutiendo el escenario planteado con las dificultades que hay para la inscripción de la candidatura de Corina Yoris. Según lo que me cuentan, gente de uno de los partidos de la plataforma, que de acuerdo a lo que le han podido informar, pues, pero lo cierto es que la fuente para mí ha sido confiable, es que ya a estas alturas hay dos decisiones. Uno, por supuesto, descartar la candidatura de Corina Yoris, y dos, por supuesto que ha sido la ratificación de la línea de descartar la abstención como política. O sea, no va a seguir la abstención siendo una opción, no es una opción en este momento. Y de paso, se está en la búsqueda de un candidato pues, que reúna las condiciones pues, para pasar la gran cantidad de filtros que hay en el camino, ¿verdad? Ahora, fíjate, Luzmeli, ¿quiénes serán esos nombres? Bueno, son varias las opciones. Incluso, por lo que conversaba, yo no descartaría que algunos de los que se han negado a aceptar esa responsabilidad o que les han consultado han dicho que no, bueno, podrían cambiar su punto de vista, pero incluso pudieran surgir otras opciones. Por ejemplo, bueno, Un Nuevo Tiempo tiene también una carta que jugar aquí. Hay quienes hablan de la candidatura de Rosales, pero también otros dicen que podría ser una tapa, por ejemplo, o Luis Emilio Rondón o Stalin González. Es decir, las opciones están abiertas, pero lo cierto es que yo creo que mientras más cercana sea la figura a María Corina Machado, más descartada estaría por una realidad política. O sea, evidentemente, pues el gobierno no va a dejar pasar a alguien que esté demasiado identificado con María Corina Machado, es lo que yo deduzco de todo esto. Pero además también, bueno, están las opciones de la propia María Corina. Fíjate qué ocurre. El año 2024 es el año de las elecciones presidenciales, pero tú tampoco te puedes jugar todo o nada. Si te juegas todo o nada y te sale la cara de nada, pues vienen unas elecciones parlamentarias el año que viene, que también son importantes. Los partidos, bueno, quieren tener diputados, incluso el Movimiento 20 también tiene expectativas de tener sus diputados, ¿verdad? O el movimiento de María Corina, porque ahora hay un 20 que está con el señor Ratti, que yo no sé cómo va a ser eso, ¿no? O me imagino cómo va a ser. Entonces, evidentemente, pues, las opciones están abiertas, ¿no? Pero de lo que se trata es de encontrar una candidatura que pueda vencer las resistencias, tanto del gobierno, como también algunas reservas que pueda tener la propia María Corina Machado. No es una elección fácil, ¿verdad? No es una situación fácil la que está atravesando hoy en día la plataforma unitaria, pero no es sorprendente tampoco, porque se podían esperar algo así, ¿no crees tú? Sí, ya me tiraste la pelota para acá, porque eso es lo malo de cuando uno habla con periodistas que te tiran la pelota. Pero está bien, Vladimir, porque No, pero fíjate, sí. no, es así. Te agradezco que hoy domingo estés con nosotros. Saludo a toda la gente que se está sumando a esta transmisión a través de las redes sociales de Efecto Cocuyo. Después también van a estar en las redes sociales de Vladimir a la carta y en otros canales de distribución a través de redes sociales. Porque es importante, pues por supuesto, porque todo el día ha sido un día de negociaciones. Ha habido rumores, ustedes saben que nosotros no publicamos rumores y tampoco publicamos desmentido de cosas que no hemos dicho. Entonces, por tanto, apartamos los rumores y nos vamos con la información que hemos ido recogiendo. De esa información, bueno, Vladimir acaba de informarnos, de decirnos
que hay una decisión que es pues el descarte de la candidatura de la profesora Lloris él no lo dice, pero es por la presión que ha habido de parte del gobierno de Nicolás Maduro y luego pues no ir a la abstención. Cuando yo estuve consultando con fuentes de los partidos, me decían muy preocupados algunos, pues bueno, no vamos a inscribir otra candidatura si no contamos con el apoyo de María Corina. Y en otro caso decían otros, bueno, la tarde joven, algo así como que todavía se pueden hacer cosas. Y mientras esto ocurre, pues empezaron a circular también versiones en las redes sociales sobre 4 posibles nombres que el gobierno encontraría potable. Pero aquí me quiero detener para decirte lo siguiente, Vladimir, o para comentarlo. Se ha insistido muchísimo en buscar gente potable para el gobierno, pero realmente a quienes tienen que buscar es gente potable para ese 90% de los que votaron por María Corina Machado, tal vez para 40% de los que votaron. ¿Por qué? Porque si bien en las encuestas mostraban que una candidatura sin nombre que representara la unidad podía arrancar hasta con 40%, también es cierto que la posición de María Corina Machado va a ser importante. Tan importante es que lo que entiendo que ha pedido el gobierno de Nicolás Maduro es que la persona que sea escogida por la plataforma unitaria no reciba el aval de María Corina Machado en una campaña electoral. Entonces, oye, bueno, es cilantro, pero no tanto, porque una de las cosas que sabemos que es muy difícil para los partidos este momento, porque están como en un callejón sin salida, es que es ponerle la vara alta también al gobierno. Hay 10 personas inscritas, todos son hombres, por cierto. Un titular de Caracas Crónico me dio mucha risa porque en inglés traducido era un cuadro de batequebrado, todos son batequebrados, la verdad, con excepción del Conde del Guácharo, que aparece con algún número en las encuestas, e incluso el propio Nicolás Maduro. De resto, todos están en lo que llaman el error muestral, es decir, 0-1 en la boleta. En todo caso, ese es el cuadro, Vladimir, y ahí lo que sí quería preguntarte es lo siguiente. Ya no como periodista, sino en tu rol político, que también lo has tenido, en una negociación así en la que prácticamente es como estar en un cuadro de rehenes y el secuestrador le pide a uno de los rehenes que sea el que le dé el tiro de gracia a otro de los rehenes. ¿Qué se hace? Bueno, es muy difícil porque yo no lo pondría de esa forma, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de buscar opciones que permitan a la oposición lograr el objetivo. Aquí no se trata de darle un tiro a nadie. Se trata precisamente de evitar que haya tiros en este país, que haya una solución violenta. Se trata de todo lo contrario. Yo diría más bien, bueno, que la oposición juegue a una opción que le permita producir lo que hace tiempo se está buscando, que es un cambio en el país. Porque yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Que el gobierno sea derrotado o que María Corina Machado sea presidenta? Por supuesto que hay gente que desea las dos cosas, pero a lo mejor tienes que escoger entre una y la otra. ¿Cuál es la viable, verdad? ¿Cuál es lo viable? Y si es posible, una candidatura capaz de pasar todos los filtros y de paso de garantizarle al gobierno y a quienes están en el gobierno, bueno, que se negocie al día siguiente, o sea, o mejor dicho, que esté claro el panorama que ellos van a tener para el día después de las elecciones, porque ese es otro asunto que está planteado, ¿verdad? Este es un gobierno, recordemos, bueno, el presidente tiene sobre su cabeza, el presidente Maduro tiene una recompensa de 15 millones de dólares. Y entonces, evidentemente, él sabe lo que le costaría salir del poder, ¿verdad? Sobre todo si quienes triunfan, pues, son de la idea de que aquí no hay solución negociada, sino el color de la braga que le van a poner y todas esas cosas que se ha dicho durante todo este tiempo, que ya no es parte del discurso, al menos en este momento. Pero, evidentemente, el presidente Maduro quizás tiene que entender que le puede llegar la hora de la derrota. El problema es, Luzmeli, precisamente, que el chavismo no está preparado para perder las elecciones. Ese es el grave problema, ¿entiendes? El chavismo no acepta la posibilidad de perder las elecciones porque no se han preparado durante todo este tiempo para perder las elecciones. Han creído que el poder es eterno y que nunca va a llegar esa hora. Pero esa hora pudiera llegar si efectivamente hay una candidatura que permita un espacio de negociación, ¿verdad? Que dé algunas garantías
y que sobre todo logre aglutinar al gran descontento que hay en Venezuela, porque votos hay. El problema es cómo concentrarlos en una candidatura ganadora, Luz Meli. Para mí el problema es que el chavismo no está preparado para perder. Y es como quien no está preparado para perder un familiar muy cercano, ¿verdad? Que no está enfermo ni nada y de repente se muere o está en manos de unos rehenes, por ejemplo, como tú muy bien lo dices. Bueno, también no, está tan impreparado para perder que, a diferencia de cuando Chávez planteaba una campaña electoral que siempre ponía el escenario de la pérdida, que recurren a un chantaje, porque la verdad que si todo lo que se ha publicado y lo que han compartido en redes y en grupos de WhatsApp, discúlpenme los usuarios, porque lo que pasa es que nosotros tenemos que verificar todo y mucha de esta información está verificada por 2 y 3 fuentes, pero como es una información que va cambiando, pues la compartimos acá. Claro. Si todo eso ha sido así, eso es un chantaje. Pero además de que no Obvio. solo es un chantaje, no solo es un chantaje, es una gran no es solo la arbitrariedad, es inclusive que el gobierno está estirando la arruga, porque fíjate, lo más probable es que independientemente de lo que de la decisión que se tome, que ojalá que se tome una buena decisión, quienes tienen en sus manos tomarla, es que esa candidatura, sea la que sea, también arranque por lo menos con unos buenos puntos de ventaja. Y en cualquier momento va a ser seguramente cuando ellos vean que hay ese endoso y que la gente siguió para adelante, pues entonces lo inhabilitarían, ¿no? Entonces, es como extender una angustia innecesariamente. Pero tampoco hay garantías, Luz Meli. Fíjate, por ejemplo, aquí me pregunta, tú lo que estás sugiriendo es que el gobierno escoja el candidato. No, yo no creo que el gobierno debe escoger el candidato, pero el gobierno sí está jugando, evidentemente, a determinar quién no va a ser candidato, ¿entiendes? Que no es lo mismo que escoger el candidato. Y si fuese de su agrado, por supuesto que lo es, ¿verdad? Que sería de su agrado poder escoger el candidato con quien tener una elección más o menos diputada, pero sobre todo ganando el gobierno, evidentemente, eso no se discute. El tema está, el problema de la realidad. Fíjate, por ejemplo, cuando se dio el viernes el anuncio de la candidatura de Corina Lloris, pues yo decía que la gente tenía que estar preparada para un escenario en el cual se le colocaran obstáculos en el camino a esa candidatura. Entonces mucha gente me escribía, tú siempre la mosca en la sopa y siempre estás siendo pesimista. No, lo que ocurre es que precisamente cuando uno trata de hacer análisis político y cuando uno trata de presentar una visión, digamos, completa o más o menos completa, los distintos puntos que componen un escenario, tienes que pasearte por todas esas posibilidades. Si no te paseas, entonces caes en ingenuidad y eso se traduce en mayor descontento, en desánimo, en decepción, y de lo que se trata precisamente de presentarle a la gente las distintas opciones. Fíjate, por ejemplo, con el tema de las informaciones que tú lo señalabas, y a mí me parece muy bien que ustedes traten de verificar lo que se publica, porque ese es el buen periodismo en esencia, ¿verdad? Ahora, fíjate qué ocurre en un día, los días, en este momento, las horas se transforman en días, los minutos se transforman en horas, los días en meses, en cuanto a la cantidad de acontecimientos que ocurren momento tras momento. Por ejemplo, esta mañana estaba cerrado el sistema, lo abren para que se inscriban las candidaturas que el gobierno acepta y después, bueno, vuelven a cerrarlo, ¿entiendes? Porque tienen en sus manos la discrecionalidad de hacerlo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el rol, por ejemplo, de los rectores opositores en todo esto? ¿Qué están haciendo ya adentro? Porque tampoco pueden declarar o no declaran, no quieren declarar y uno no sabe cuál es la batalla que se está dando, a no ser por las fuentes que a uno le informan, ¿entiendes? Entonces uno trata de ponderar, cuando me llega un dato, yo trato de verificarlo con otras fuentes, o si la fuente es de mucha confianza, pues lo publico, porque considero que son informaciones que le sirven a la opinión pública para orientarnos. Entonces a veces estamos entre el dilema de saber algo, no publicarlos hasta que la cosa se desarrolle totalmente o publicar lo que se va sabiendo, que también es parte del periodismo, ¿entiendes? A veces una cosa es verdad en las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde deja de serlo. Por ejemplo, a esta hora ya el debate con respecto al tema de la nacionalidad de la señora Lloris o la profesora Lloris es intrascendente porque esa candidatura no va, o sea, para la información que yo tengo, ¿entiendes? Que ya se ha admitido que es imposible habilitarla. A lo mejor la fuente que me dijo eso me la dice de buena fe y a lo mejor las cosas cambian y dentro de un rato la habilitan, ¿verdad? Pero hasta esta hora ese es el cuadro, ¿entiendes? Así es. Vladimir, voy a saludar a la audiencia que se ha ido conectando a través de las redes sociales. Jason Bastida amaneció, hizo más cola que la gente que fue a ver a Karol G y preguntaba, ¿alguna novedad? Algunos me decían que sí se oía cuando empezamos, que sí se escucha, que el que no se escuchaba era Vladimir. Pavel González dice, saludos Vladimir.
Luz Meli, gracias por el esfuerzo de informar. Gracias, Pavel. Denis García, esto lo que demuestra es la debilidad del gobierno. Me interesa que hablemos sobre esto. Hola, esa supuesta lista de posibles admitidos tendrá un tinte oficialista, pregunta Alberto Rubio. Alberto, no es una lista de posibles admitidos, es una lista de potables para el gobierno, que es de aproximadamente 4 o 5 personas. Ahí se quieren colar algunas otras personas. Alberto dice, colega Guillermo Aveledo y Rosales. Sí, Alberto. Caleca también. Han vuelto a hablar de Gerardo Bley, aunque Gerardo ha dicho que no quiere. Ha dicho que no, pero bueno, tú sabes que hay gente que quiere y no puede, y gente que no puede, y pues la gente quiere que se meta. Y hay gente que quiere y puede, pero quizás por alguna razón no está a la espera de mejores circunstancias. En fin, o sea, son muy variables las cosas, ¿verdad? Pero yo te aseguro de si en un escenario chiquitico, alguno de los que he dicho que no, le toca la responsabilidad de asumir ese turno al bate, pues a lo mejor lo asumen, ¿entiendes? Entonces, todo esto es muy cambiante, pero más allá de eso, lo importante es lo que tú señalabas en cuanto a que es una candidatura, bueno, capaz de resolver un problema para la oposición. ¿Cuál problema? El primero, bueno, que sea potable para el gobierno, y segundo, que María Corina juegue para esa candidatura, ¿entiendes? Claro, que fíjate, Vladimir. Y también el rol de ella, definir el rol de ella, esto es muy importante también, Luz Meli, perdóname, me estoy poniendo yo a pensar aquí en voz alta, ¿no? Como digo yo en mi casa. Pensar el rol que ella debe cumplir de aquí al momento en que se postule esa candidatura, e incluso en lo que se acepte, si se acepta esa candidatura al final por el CNE, es decir, bueno, verificar cuál es el rol que ella debe cumplir. Ella tendrá, bueno, me imagino que ella tiene la suficiente experiencia política para entender de lo que estamos hablando, y la dirigencia de la oposición también la debe tener, ¿verdad? Porque de tantos errores que se han cometido todo este tiempo, me imagino que muchas cosas se han aprendido, ¿no? Claro, voy a seguir, Vladimir, saludando a la audiencia porque están aquí, necesitan información. Eduardo Padrón, saludos, Vladimir. En Colombia hay más de 3 millones de venezolanos. Tenemos que buscar manera de rescatar todos esos votantes hasta el final con María Corina Machado. ¿Qué dirá ahora el señor Ignacio Lula da Silva? Si Maduro es el mío, con una Corina ahora con 12, Oriani, no puedo repetir esas palabras. Hay alguien que habla de Eduardo Fernández. Hay uno que es muy creativo y te está diciendo cosas chimbas y no lo voy a repetir. Qué tristeza aceptar el chantaje de estos delincuentes. Ya el Guácharo pasó la barrera. Si Cambio muestra la cara del chavismo, puede agarrar en Río Revuelto. Eso es verdad. Pavel sigue aquí pendiente. Justa Dizarra. Vladimir, eso ya lo sabemos. Alberto insiste. Aveledo, Caleca, Rosales, Gerardo, Blay, Aveledo. Sí, ellos son algunos de los 4. El problema es que es un hombre capaz de aglutinar a la mayor parte de la oposición. Ese es el gran reto, ¿verdad? Sí, exacto. Mira, pero vamos a leer. Yo quiero que leamos ¿Cuál? Fíjate tú, yo quiero que leamos de Carlos Gil. Estás entrevistando a un agente chavista. Él es uno de los responsables de ese desastre, un cara dura. Cuando ya cambie de gobierno, te autorizo que me vengas a buscar, me espose, me enjuicie, No, Vladimir, Vladimir, ese es el que yo no te quise leer porque ya te pusiste un poquito dramático. No. Vale. Dejemos el drama. Está bien que la gente se... Dejemos el drama porque todos están hablando y creo que es importante que todo el mundo está buscando información. No, entonces, yo no tengo ningún drama. Mira, aquí dice Nelson Martínez, ya el Guácharo pasó la barrera. Si Cambia demuestra la cara de chavismo, puede agarrar en Río Revuelto. No, es que yo creo, fíjate tú, aquí no hay que Vladimir, aquí te están diciendo que te inscriba. Ay, no, imagínate tú. Para el 2045, a lo mejor. Cuando tenga la edad de Eduardo, a lo mejor termino siendo presidente. Porque fíjate, si la señora Yori tiene 80 años y Eduardo también está en esa edad. Deja el edadismo. Mira, Luis Eduardo pregunta. Yo precisamente por eso te lo digo, porque creo que no solo que son opciones. A mí me parece, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, me parece que Eduardo es una buena opción. O sea, me parece que es un tipo preparado, es un tipo honesto, un tipo honorable, que, bueno, ha sido opositor toda su vida, bueno, y habrá gente que no le gusta, pero es un nombre que pudiera ser, ¿por qué no, verdad? Y quizás hay muchos nombres. Yo creo que, mira, Vladimir, ahí vamos a parar un poquito aquí para la cuestión. Fíjate, tú dices que Eduardo te parece un tipo serio. Bueno, yo tenía un chiste cruel, digo, bueno, lo bueno es que no se va a eternizar en el poder, en todo caso, igual tampoco la profesora Corina. Sí, entonces, pero ese no es el tema. Yo creo que hay también una situación y es lo difícil que le toca a la oposición, que es que ellos también
los resultados de las primarias fueron también muy claros, Vladimir, y allí hay un mensaje para la dirigencia de la oposición. Y lo que noto ahora es que evidentemente se necesitan a los partidos, pero como en su momento no pudieron conectarse con las mayorías, pues quien se conectó fue María Corina, y hubo quien subestimaba esa conexión que estaba teniendo ella, creyendo que ella la iba a agarrar el síndrome de la inhabilitación. Vimos que eso no ocurrió, y también que le iba a agarrar, como quien dice, el síndrome del apoyo repentino, como le pasó a Henry Ramos Alú, que tuvo su momento de gloria cuando fue presidente de la Asamblea Nacional, y después cuando estuvo Guaidó. Esos dos supuestos no se dieron. Entonces, creo que aquí hay otras cosas que están en marcha, que es lo que creo que amerita que haya las distintas lecturas un poco más allá de la presión que está recibiendo en este momento la oposición. A propósito de lo que tú dices, fíjate, las primarias resolvieron el tema del liderazgo opositor. Por las primarias, pues se determinó que María Corina Machado es la lideresa, por la persona que tiene mayor respaldo del electorado opositor, y que, bueno, es la figura, digamos, más importante de la oposición hoy en Venezuela, nos guste o no nos guste. Esa es una realidad, digamos, que está presente en este momento. Pero fíjate, yo decía que las primarias no resolvieron el asunto de la candidatura. ¿Por qué? Pues bueno, aquí lo estamos viendo. O sea, resolviste el tema del liderazgo. La gente está identificada con ese liderazgo hoy, como estuvo identificado ayer con otros liderazgos, ¿verdad? Con Capriles, por ejemplo, que ha sido el que ha sacado la más alta votación de los candidatos opositores. Pero el tema de la candidatura no se ha resuelto, y a estas alturas, faltando un día para el cierre de las inscripciones, tampoco está resuelto. Entonces, es por eso que se encerrona a esta hora, porque están tratando de definir una estrategia, una candidatura o una opción que les permita precisamente, y valga la redundancia, no dejar sin opción al electorado. Y ahí ha tenido razón Capriles cuando ha dicho que lo importante es no dejar sin opciones a la población, o sin una opción probablemente ganadora, ¿entiendes? Sin una opción ganadora, competitiva, ¿verdad? Que es lo importante en estas horas. Y es allí donde, bueno, por supuesto que surgen todas las más amplias gamas de posibilidades con respecto a nombres. O sea, no es que no sea importante hablar de nombres, ¿verdad? Sino, bueno, hablar sobre todo de una estrategia que quizás a lo mejor finalmente no se puede revelar totalmente, pero la ciudadanía que está esperando las decisiones que adopte el liderazgo opositor, bueno, necesita una orientación, ¿verdad? Y una orientación clara. Y necesita tener la certeza de que va a haber una opción que se pueda presentar, porque imagínate que tú el escenario de que el CNE no inscriba a nadie de la plataforma unitaria. O sea, ¿qué se hace? Caemos en lo que el gobierno quiere, que es la abstención. O tendremos que... No, o apoyar a uno de los que se inscribieron, pero cuando tú le pasas el screening, el baremo, tú dices, bueno, no creo que se corresponda con el perfil que pidió la gente cuando votó el 22 de octubre. Es posible, ¿verdad? Pero no a veces... No voy a hacer comentarios sobre ello. Yo no me atrevo a pasar a esa etapa, porque todavía no hemos llegado allí, ¿verdad? Si llegáramos allí, yo te diría que eso es como cuando tú estás en aquella estación de servicio que estaba a la salida de Puerto La Cruz, que se llama El Último Chance. Yo no sé si todavía existe, se llama igual. Bueno, tú tenías el último chance, ya gasolina y de comer, y tú te querías comer un arroz con pollo, y resulta que lo que había era, bueno, un sándwich de pernil. Bueno, no, yo no voy a comer, pero mira, te esperan 4 horas de carretera. Bueno, será, ¿entiendes? Será el pernil ese, dámelo acá. Así puede terminar pasando, y yo no estoy diciendo que la gente tenga que votar por alguien que no quiere, pero a veces en la política se dan votos por opciones que no necesariamente son las de tu total agrado, ¿verdad? Y eso ha pasado muchas veces, puede pasar y puede seguir pasando en Venezuela y en el mundo. No sería la primera vez, ¿verdad? Y para qué citar ejemplos, otra vez el caso chileno y otros casos. Lo cierto es que muchas veces ha ocurrido eso, y el problema es mantener la ruta electoral. Y en segundo lugar, apostar a una salida democrática. Eso es como yo he dicho, pues que Venezuela es como una mujer maltratada que está en su casa llevando golpes y está a la espera de que alguien pase y la rescate. Puede ser un mototaxi que pase, puede ser una persona con una Cherokee, puede ser una persona con una pick-up. O sea, el que pase y la rescate, ese es el que puede canalizar pues ese descontento y esa angustia que hay, bueno, en esos porcentajes tan altos de un gobierno que tiene un rechazo del 80 o más por ciento, caramba, casi del 90%. Sí. Néstor Ramos nos dice: saludos Luzmeli y Vladimir, felicitaciones por el programa. Este régimen hace todo lo posible para que la profesora Corina no participe, porque al perderlo está esperando el brazo de la justicia.
Bueno, Néstor, muchísimas gracias y gracias a todos los que se están conectando. Vladimir, tenemos comentarios muchísimos. También quiero aprovechar un momento de alfabetización, por favor. Agradecemos mucho que la gente se conecte, pero nosotros estamos acercándonos a comentar un hecho sobre el cual además todavía falta información. De eso después se sabrá. Así que pues los insultos sobran, porque la verdad es que nosotros no tenemos capacidad en la toma de decisión, así que agradezco muchísimo los comentarios y las preguntas que puedan formular. Vladimir, te voy a decir mi opinión y yo sé que esto es duro. Fíjate, yo creo que a los partidos de la plataforma unitaria tienen que salirse de esa comunicación doble de decir que si rechazan la presión que le está poniendo ahorita el gobierno es porque se van para la abstención. Y tienen que buscar una fórmula que permita responder a estas dos demandas fundamentales. Una, la potabilidad para el gobierno, pero ya sabemos que al gobierno nadie le es potable, porque el gobierno, ellos ni siquiera Nicolás Maduro es potable para alguno de ellos. Así que ahí no hay potabilidad válida, ¿no? Pero además, y esto sí creo que es importante, porque puede ser que la gente, el chavismo no quiera Maduro, pero el chavismo que va y vota es militante y es disciplinado y va a votar por Maduro, pues, porque fue el candidato que le pusieron. Pero en el caso de la oposición, que hay un voto muy voluntario, un voto que se moviliza incluso sin maquinaria, pues tiene la tendencia a inhibirse. Y allí es donde creo que en esta búsqueda de respuestas, pues el gran peso, creo yo, lo debería tener. ¿Qué candidato o candidata escoges tú para ganar el favor de la gente, que es tu mercado electoral, no para ganar la atención de aquellos 4 o 3 que están allí presionándote? Es difícil, claro que es difícil, porque tienes a una gente como que los tienen agarrado por el cuello y los están presionando de esa manera. Bueno, fíjate, es fácil, por ejemplo, a veces analizar las cosas porque uno no está en la silla, en la mesa de discusión, no estamos allí como tú muy bien lo has dicho. Nosotros simplemente estamos tratando de presentar los escenarios y compartiendo la información que manejamos y tratar de ser lo más responsables en compartir cosas que tengan un mínimo de veracidad, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Y de elementos que son irreversibles, pero bueno, o irrebatibles, mejor dicho. Pero fíjense, en el caso de la dirección política de la oposición, pues por supuesto que no debe caer ni en el chantaje del gobierno, ni en el chantaje del extremismo, ¿verdad? Ni en el chantaje de quienes todo lo critican. Porque fíjate, ¿qué pasa si, por ejemplo, surge el nombre de Manuel Rosales? Bueno, de la propia oposición hay sectores que entonces van a empezar a decir que si ese es un enchufado, que si ese no sé qué, que si ese es un vendido, etcétera, y del gobierno dirán lo mismo. ¿Qué pasa si sale una candidatura distinta? Bueno, no, ese no me gusta porque ese no ha sido de los partidos, ese votó por Chávez o ese fue, qué sé yo, fue ADECO en el pasado, cualquier cosa. Es decir, la cantidad de argumentos que surgen para descalificar, bueno, es inmensa. Ahora, lo importante es precisamente el tema de la responsabilidad política. Y eso es lo que debería privar en la dirigencia de la oposición. ¿Por qué razón? Porque si bien tú no, en teoría, tú no tendrías por qué dejarte presionar por un gobierno y por un organismo electoral, pues en la práctica estamos jugando en unas condiciones que son totalmente desiguales. Mira, estamos peleando en Japón con un boxeador que es de Japón, el jurado es japonés, el público es japonés, los técnicos son japoneses, el tipo que maneja la luz es japonés, el que te entrega el agua es japonés. Es decir, es una pelea desigual, ¿verdad? O estamos jugando un partido de béisbol en el cual el adversario te pone las reglas. Cuando él batea, son 6 strikes, y cuando tú bateas es un strike. Cuando él batea, son 5 outs, y cuando tú bateas es un out. Cuando él batea, él puede utilizar bateadores que tengan 300 de promedio, pero tú tienes que utilizar pura gente que esté por debajo de los 200 de promedio. Entonces, es decir, la desigualdad se ha instalado desde el punto de vista electoral en Venezuela. Por mucho que se logre, hay que entender que estamos ante un régimen autoritario, un gobierno autoritario, y ese gobierno autoritario, lo que hace un gobierno autoritario es no dar condiciones. Entonces uno no puede pensar que está en Suiza ni que estás en Dinamarca, sino que estamos en una Venezuela donde tenemos un vacío institucional terrible, se han diluido las instituciones. Imagínate tú que en el CNE los rectores que supuestamente deberían ser independientes son rectores sugeridos, unos por la oposición o por factores opositores, la minoría, y la mayoría son abiertamente pro gobierno. Incluso el presidente del CNE viene de ser, en primer lugar, contralor, pero antes fue diputado. Es decir,
Bueno, aquí las jugadas están cantadas, los poderes públicos están, digamos, colonizados por gente de los partidos, del partido de gobierno, ¿verdad? El fiscal es del PSUV, ¿verdad? Más activista del PSUV y muero, ¿verdad? La presidenta TCJ también ha sido militante del PSUV y eso, bueno, el contralor actual encargado también está cercano al gobierno. Es decir, esa es la realidad que hay en Venezuela en este Sí, momento. Vladimir, pero ahí yo difiero de ti en ese sentido, pero no vamos a entrar en esa discusión. Tengo a Carlos Dudamel que dice, pero ya digitalmente habilitaron la página para inscribir a Corina Llori o no. Carlos, no la han habilitado. Es que yo creo, ¿tú sabes qué creo yo, Luz Meli? Que en el sistema colocaron, aquí medio echando broma y lo dije el otro día, seguramente en el sistema colocaron una aplicación o algo allí que cuando colocan el nombre María, Corina o Machado, cualquiera de los tres, el sistema se tranca. ¿Ves? Entonces, no va a pasar, la señora Corina ya no va a pasar. O sea, ¿entiendes? Salvo que ocurra un milagro de aquí a mañana, pero hasta ahora ese milagro no ha ocurrido y eso que estamos entrando pues ya en tiempos casi que de Semana Santa. Y sí, el milagro, ya estamos, hoy es Domingo de Ramos y la verdad que estemos a esta hora hablando es importante. Por cierto que Ramos Alú no ha salido porque Ramos Alú... Imagina que lo elijan a él de candidato el Domingo de Ramos. Siempre aspirado. Siempre ha aspirado. Fíjense, hay una cosa también, tengo aquí una encuesta, Vladimir, la voy a compartir contigo, que se la hicimos a varios de los usuarios de Efecto Cocuyo para seguir la conversación. Creo que el equipo de producción ya la tiene a tiro. Aquí, y ustedes también pueden contestarla. ¿Cuál cree que sea la razón por la que todavía no se haya logrado postular a Corina Llori en las tarjetas de ONT y de la MUD como candidata presidencial? Motivos políticos, dice la gente, la mayoría, y sí, son motivos políticos. No hay otra razón, y bueno, ya Vladimir adelantó también de lo que se sabe. Digamos que en este momento lo que se sabe es eso, pues que ha habido presión por parte de factores del gobierno de Nicolás Maduro, no se ha habilitado el código, aunque hubo presentaciones en el CNE de candidatos que se fueron a postular. Y tercero, pues que hay una encerrona, una discusión entre los partidos de la plataforma unitaria para decidir qué es lo que, bueno, cuál va a ser la próxima candidatura. Porque entiendo, según lo que nos dijo Vladimir al principio de este programa, que por lo menos a las 6, cuando empezó el programa, había la decisión de que iban a escoger otra candidatura, no necesariamente entre los potables que supuestamente pasó la gente del gobierno. A mí me llama la atención, Vladimir, dígame. No, me llama la atención, Vladimir, que todos los candidatos son hombres y tú sabes que yo siempre defiendo no solo la participación de las mujeres, sino el hecho de que hay tantas mujeres extraordinarias que pueden ser candidatas presidenciales. Me llama la atención que incluso en esta posibilidad de una alternativa, de la alternativa, no surge el nombre de mujeres. Bueno, tú me preguntas ahí por mujeres, te puedo dar varios nombres. Mira. Dame varios nombres. Ajá, por ejemplo, Mercedes Malavé, María Verdial, la Mariche, la del MAS. Pero que sean afines a la plataforma unitaria. Bueno, perdona, bueno, de la plataforma unitaria, mira, ahí hay varios nombres. Ahí está, por ejemplo, está Delsa Solórzano, por citarte una. Podrías pensar, si pusiste a la señora Llori, ¿por qué no pensar en Paulina Gamos, que es una mujer súper Paulina Gamos, a mí en mi top of mind me viene mucho Paulina Gamos. Por ejemplo, ¿por qué no Liliana Hernández? Por ejemplo, que pudiera ser una buena candidata. O ¿por qué no? Bueno, es decir, la lista sería muy larga, pues, de posibles candidatas que es decir, nombres, pues nombres hay muchísimos. Con unas tengo más identidad que con otras, o sea, pero lo que te quiero decir, si es por opciones, por ejemplo, Griselda Colina es una mujer que es independiente, es periodista. ¿Por qué no pudiera ser, verdad? Por ejemplo, hay una negrita. Está en mi top of mind también. ¿Ah? Ella está en mi top of mind, o sea, de las primeras. Claro, así es. Y por ejemplo, hay una negrita que a mí me cae muy bien, que pudiera ser buena candidata, por ejemplo, que es Lumeli Reyes. ¿Por qué no? No, en serio. Porque no es política. Déjate, déjate mamadera de gato. No con ese vaso de cartón. O sea, aquí es un tema. Mira, aquí nombran la doctora Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, también tuvo un buen desempeño. Bueno, pero ella dijo que quiere ser alcaldesa de Chacao, ella no quiere ser presidenta por ahora. Fíjense, cualquiera que sea, y esto lo dice uno de nuestros usuarios, Humberto Bogarín o Bogarín, cualquiera que sea, parte con la posibilidad de ganar una elección. Pero
como dijimos al principio del programa, no solamente tiene que ser potable para el gobierno, que ya sabemos cuáles son su definición de potable, sino que tiene que lograr convencer a ese grueso de los votantes de oposición de que, de que todavía esa ventana de oportunidad para lograr un cambio pacífico en el país se puede alcanzar en un proceso electoral. Vladimir, tú dijiste que el chavismo, ¿tú le dices chavismo o madurismo? Bueno, yo diría el chavismo gobernante, porque hay algunos que son chavistas y otros que son maduristas, ¿verdad? Hay unos que son, no todo el que es madurista es chavista, y no todo el que es chavista es madurista, pudiéramos decir hoy en día, ¿verdad? Pero los que son madurismo gobernante, digamos. Okay. El madurismo gobernante no está preparado para perder. No está en preparado. Un escenario, supongamos que se logre una inscripción, supongamos que se dé un proceso electoral, yo creo que todavía no va a haber elecciones el 28 de julio, aunque haya sido la fecha por distintas razones, pero supongamos que todo eso pase. El 28, el 28, el 28. Sí, supongamos que todo eso pase, ¿qué crees tú o sea, yo creo, no te voy a poner la pelota ahí, pero es lo que creo, que hay que dar la conversación de una transición, ya sea, porque si ganase Maduro haciendo todas las triquiñuelas que ya está haciendo, pues implica el costo de permanecer en el poder es violar más derechos humanos y además tendría que buscar abrirse de alguna u otra manera porque la gobernabilidad tampoco está garantizada con un candidato que tiene 80% de rechazo y que puede, si ganase, sería escogido en el marco de un gran, de grandes denuncias, digamos, ¿no? Así ganase por votación 1-1. Digamos que esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que gane alguien que no sea del chavismo. ¿Cómo trabajar esa transición? Fíjate lo siguiente, esa es una palabra que en el gobierno genera escalofrío, ¿verdad? Al gobierno le repugna esa palabra, la palabra transición. Al gobierno prefiere la palabra transmisión, sobre todo cuando es una transmisión en cadena, prefiere esa palabra. Ahora, fíjate, ¿qué pasa? ¿Es un tema de costos de permanencia o costos de salida? Todavía, con todo y lo que ha ocurrido, los costos de salida para el gobierno siguen siendo mucho más altos que los costos de permanencia, porque no está garantizado precisamente el escenario en el cual ellos pueden dejar el poder sin consecuencias graves para por lo menos la cúpula que toma las decisiones, la cúpula que ha sido señalada por temas de derechos humanos, corrupción, etcétera, ¿verdad? Eso sigue siendo una realidad. Todavía el costo de permanencia es más bajo que el costo de salida. Si salen, o sea, una salida del poder en estas circunstancias para el chavismo sería catastrófico precisamente por eso, porque en los acuerdos, estos acuerdos que se han discutido, todos los acuerdos de Barbados, las distintas etapas de diálogo de México, que si Noruega, todo eso, no han abordado algo que es clave, que es el día después. ¿Qué me va a pasar a mí como gobierno si yo pierdo las elecciones? ¿Y qué me va a pasar a mí como oposición si yo pierdo las elecciones? Es decir, el día siguiente no está resuelto en el papel, o sea, no hay un acuerdo básico. Y sobre todo, tampoco ha habido actores que garanticen confiabilidad de lado y lado para que ese escenario se pueda discutir, ¿verdad? Entonces, bueno, porque evidentemente, pues todas las cosas que se han firmado terminan siendo, bueno, insuficientes frente al reto que tenemos nosotros de garantizar precisamente esa palabra, pues, una transición, un tránsito, ¿verdad? Un devenir hacia la democracia, cualquier otra palabra que tú puedas utilizar, pero que significa lo mismo, o sea, transitar hacia una nueva situación, hacia un proceso que para mí fundamentalmente es de reinstitucionalización del país, con Maduro o sin Maduro, porque yo creo que Venezuela necesita reinstitucionalizarse con este gobierno o con el que venga. El problema es que el gobierno que tanto ha reclamado que se le reconozca, con los pasos que viene dando, está haciendo todo para autolegitimarse, ¿entiendes? Exacto. El gobierno, ¿ves? Con los errores que está cometiendo. El gobierno está reclamando que no le reconocieron el triunfo en el 2021, ¿verdad? En 2018, perdón. Pero resulta que el gobierno está haciendo cosas para que las elecciones del 2018 con respecto a estas parezcan unas elecciones competitivas frente a lo que es hoy. Claro. Y también la oposición tiene que valorar eso, porque en el pasado, y ahí a lo mejor vamos a tener diferencias, aquí se dijo que no había condiciones en el 2018 para votar, y para mí fue un error que regaló al gobierno 6 años más. Y ahorita, te pregunto, Luz Meli, ¿hay mejores o peores condiciones que en el 2018? No, ya va. Antes que me preguntes eso, Vladimir, take it easy. Antes que me preguntes eso, Francisco Martínez te dice, Vladimir, en tu opinión, qué bueno como lo dice, en tu opinión,
¿Por qué el gobierno teme perder? ¿Es que acaso no se dicen demócratas? ¿Por qué temen perder? Por el tema de qué va a pasar con ellos, Vladimir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque muchos de ellos, lamentablemente, no son demócratas. Algunos de ellos son firmantes de la Constitución, pero no se la creyeron, ¿verdad? Muchos de los que están en el poder. Entonces, bueno, yo he dicho en el pasado, dije en el pasado que el problema con Chávez, y por eso quiso cambiar la Constitución en el año 2007, es que la Constitución le quedaba como un zapato apretado. Y a Maduro el zapato no le entra. O sea, se acostumbraron a jugar en un esquema de reglas no democráticas. Se acostumbraron a gobernar bajo el argumento y la presión de las sanciones, etcétera, y todo eso, el bloqueo, y se acostumbraron a atropellar al adversario. Perdieron la idea de lo que es la convivencia democrática, que es el espíritu de esa constitución del año 1999, que está ahí con todos sus defectos, pero que ellos esa constitución les molesta, o sea, les molesta, significa un estorbo para sus planes políticos, lamentablemente. Entonces, bueno, primero, temor a perder el poder, bueno, también por lo que han hecho, por ejemplo, en materia de violación de derechos humanos, que yo creo que lamentablemente, pues aquí el gobierno ha violentado los derechos humanos y no ha habido quien le ponga freno, porque quienes debían hacerlo, que en primer lugar, en la fiscalía, ¿verdad? Y en segundo lugar, la inexistente y muda Defensoría del Pueblo no lo han hecho. La Asamblea Nacional, que ha debido investigar todos estos hechos, tampoco se ha comportado como un poder independiente. Y bueno, imagínate, con la situación social, pues la Central Bolivariana de Trabajadores, imagínate tú, hace que la denostada CTV se convierta en un recuerdo que se añora, ¿verdad? Lo que era la actuación de la CTV, que por lo menos había un dirigente como Del Pino, Juan José Del Pino, que se le paraba a los gobiernos ADECO, siendo ADECO, y reclamaba los derechos de los trabajadores. Es decir, aquí se perdió el sentido de institucionalidad. Y por supuesto, el chavismo ha sabido amalgamarse cuando está en peligro su permanencia en el poder. Ellos tienen sus diferencias internas, por supuesto que las tienen, ¿verdad? Yo no voy a decir que se están cayendo a cuchilladas ni nada de eso, pero sí diría que tienen diferencias internas, pero al final, cuando les toca amalgamarse, pues lo hacen, ¿verdad? Frente a una oposición que no actúa siempre de la misma manera. Aquí, por ejemplo, alguien pone a correr, Diosdado Cabello dice algo en el Mazo contra Manuel Rosales o contra Henry Ramos Ayub o contra Henry Falcón, y en la oposición muchos hasta dirigentes medios o incluso son capaces de repetir y de creerle a Diosdado Cabello. Así es. Mira, Vladimir, ya esta hora pasó volando. Tenemos un video de María Corina Machado que lo quiero compartir con la audiencia porque creo que es importante que ese acto que se hizo todavía quede registro, y cerramos después, Vladimir, porque tenemos que pensar qué vamos a hacer en esta Semana Santa. Vamos a seguir informando, pareciese que la gente no se va a poder tomar asueto en esta Semana Santa. Vamos con el video y seguimos esta conversación con Vladimir Villegas, quien hoy, domingo 24 de marzo, está aquí en Con la Luz en esta emisión especial. Mi lucha por la habilitación no se para. Todos saben lo que es. Todos saben que la ley establece que hasta 10 días antes de la elección puede haber una sustitución, así que aquí vamos a luchar hasta el último día. Pero no le vamos a permitir al régimen. Pero no le vamos a permitir al régimen tener excusas. Y nada ni nadie nos saca de esta lucha. Por eso nos sentimos todos hoy. Yo estoy muy emocionada porque de la mano de Dios encontramos la persona correcta. Y esa es una persona que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica, profesional, ciudadana y humana. Esa persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar. Bravo. Y esta persona es la doctora Corina Lloris. Vladimir, puede ser que lo que dijo María Corina allí es lo que haya hecho, no estoy justificando, estoy diciendo
que muestra parte de su estrategia de luchar hasta el último momento, hasta cuando establece el lapso, la ley, para que pueda haber una sustitución. ¿Tú crees que eso todavía sea posible? Bueno, mira, estamos en un esquema en el cual lo más seguro es que quién sabe. ¿A qué me refiero, Luzmeli? A que, bueno, todavía falta mucho por recorrer, ¿verdad? Tú misma planteaste un escenario que es la posibilidad de una suspensión de las elecciones. Ese es un escenario que pudiera estar si hay un proceso de negociación, si se abre nuevamente un proceso de negociación en vista de que se genere una crisis política con esto. Yo creo que María Corina Machado está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, ella está peleando por su habilitación, creo que está en su derecho de hacerlo, ¿verdad? Y viene jugando hasta ahora como debería jugar, ¿verdad? Sobre todo en el tema de mantenerse en la ruta electoral. Carlos Blanco, en una entrevista que yo le hice, él señalaba en días recientes, bueno, que María Corina iba a tomar una decisión, iba a anunciar una decisión inteligente, ¿verdad? Bueno, esta jugada ya vemos que no ha salido, no le ha salido, hasta ahora no ha salido y de acuerdo a lo que se ve en el ambiente, la señora Lloris no va a poder ser candidata. Pero ¿quién dijo que el juego se termina ahí para ella? O sea, pueden venir otras opciones. Hay muchas formas incluso de que María Corina siga teniendo incidencia en el desarrollo político de este tiempo sin que ella sea candidata y sin que el candidato sea de su entorno más cercano. Es decir, claro. Y esas son las cosas que ella debe tenerlo claro, ¿verdad? Ella debe tener claro ese escenario, como lo debe tener claro la plataforma unitaria. Claro, yo creo allí ya, Vladimir, para cerrar y agradecer porque estés hoy aquí con nosotros, que como dicen las máximas de resistencia pacífica, las acciones se hacen para generar una reacción y si bien esta postulación o esta escogencia, perdón, de la profesora Corina Lloris generó un impacto, generó una gran esperanza en muchísima gente. Además, se movió muchísimo todo el tema en redes sociales y genera esta reacción del gobierno, con lo cual el gobierno queda una vez más en evidencia que pues, no está respetando ni siquiera lo que firmó en Barbados. Y creo que tú lo dijiste en uno de los momentos de la conversación, tiene un poco más que mostrar el hecho de que va a una elección en donde se ha quejado porque no se le reconoció la elección del 2018, pero está haciendo todo desde ahorita para que la elección no le sea reconocida totalmente internacionalmente si siguen haciendo este tipo de cosas. No sé cómo lo ves. Yo quiero compartir una opinión de Adrián, que me escribe por acá en Instagram, que por cierto yo estoy haciendo aquí una transmisión medio improvisada por Instagram, por mi Instagram, que es la siguiente. Buen análisis, Vladimir. Al final, lo que queremos es un cambio, así sea votar por el perro, pero ya basta de autoritarismo, de autoritario. Fíjate tú. Es decir, que la gente al final lo que quisiera es un instrumento para producir los cambios. La gente que está descontenta, ese 80% que tiene descontento, bueno, lo que querrá es un instrumento. O sea, el problema no es como decía en una entrevista que yo le hice a Luis Florido, que él decía que el problema no es que que tienes tanto tiempo tratando de abrir la lata de atún con una cucharilla. El problema no es si la abres con una cucharilla, con un cuchillo, con un corta uña. El tema es si la abres o no. O sea, abres la lata del cambio, ¿verdad? El problema no es el instrumento, el problema es que logres abrirla. Entonces, allí es donde está el reto que tiene ahora la dirigencia opositora de la plataforma unitaria y sectores afines para producir una alternativa que, bueno, que se transforme en una opción electoral, porque al final es eso, o sea, construir una opción electoral en medio de tantas dificultades. Y precisamente la perseverancia está en mantenerse en una ruta, aunque esté llena de obstáculos, porque ¿qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno lo que quiere es que los sectores que desean cambio en Venezuela se salgan de la ruta electoral para que se la pongan fácil. Sí, sí, sí. Es que era como que las cuatro cartas que jugar: la abstención, la división, la desesperanza. El miedo y la desesperanza. El miedo y la desesperanza, tal cual. Exactamente. Bueno, yo creo que en las filas de la plataforma unitaria de la democracia hay gente valiosísima. Los hemos entrevistado y las hemos entrevistado. Creo que hay mujeres valiosísimas que pueden ser, en caso de que esa decisión se esté tomando, pueden ser candidatas. Yo insisto. Más allá de la plataforma, incluso los Meli, más allá de la plataforma, Mibeli Acevedo, por ejemplo. Pero me refiero a que hayan tenido desempeño político. ¿Tú sabes por qué, Vladimir? Porque
creo que en ese perfil de que no es solamente que sea mujer, sino que haya tenido un desempeño político y que pueda generar un espacio de transición en caso de ganar. Porque si no, se correría el riesgo de repetir un poco lo que pasó en Nicaragua. La gente habla mucho de Nicaragua ahora, pero hablemos de cuando hubo este espacio democrático en Nicaragua y pues luego volvió a ganar Ortega. O sea, si el chavismo se prepara para irse a la oposición y en un eventual gobierno de la oposición no se hacen las cosas bien hechas en todos los términos, pues va a quedar, digamos, también abierta la posibilidad de que haya un regreso por la vía del voto del chavismo. Y creo que eso sí va a ser más complicado, porque me da la impresión de que quien ganase, si fuese de la oposición democrática, tiene que generar un gobierno lo suficientemente eficaz para que la alternabilidad sea una opción con los próximos gobiernos y no que luego se dé un espacio o un escenario de retroceso. Es una impresión. Tú sabes que yo siempre veo 10 años más allá de hoy. Claro, está muy bien, pero yo te voy a decir algo. El chavismo no es una fuerza como fue el sandinismo. El sandinismo era una fuerza, bueno, primero político-militar, que nació de un triunfo producto de una lucha armada durante muchos años contra la dictadura de Somoza. Bueno, lamentablemente el señor Daniel Ortega ahora se parece a Somoza, ¿verdad? Y el frente sandinista es un frente somocista por su práctica, ¿verdad? Diría yo. Ahora, el chavismo tiene muchas contradicciones. Yo te aseguro que al chavismo, al momento de salir del poder, el chavismo va a producirse, va a vivir un proceso de deslinde, de contradicciones internas, porque ya no va a estar eso que los mantiene unidos, que es la permanencia en el poder, y ahí vendrán nuevos escenarios. Entonces, es muy difícil poner la bola en aquel terreno. Ahora, evidentemente, la oposición tiene la responsabilidad de que, bueno, si su candidato gana, ¿verdad?, tienen que acompañarlo, no lo pueden dejar solo, tiene que ser un gobierno con un signo totalmente distinto a un gobierno de no persecución, un gobierno, bueno, por supuesto que busque que se aplique la justicia, pero que no sea un gobierno de perseguidores, ¿verdad? Que los perseguidos de hoy no sean los perseguidores de mañana, un gobierno que produzca un clima de entendimiento nacional, que produzca un clima democrático para los cambios, un gobierno que reinstitucionalice al país. O sea, son demasiados retos como para que se fracase. O sea, el país ya sabe lo que quiere, ¿verdad? Y hemos aprendido, fíjate tú, a partir de lo que no se debe hacer, hemos aprendido de democracia, hemos aprendido de economía y hemos aprendido de derechos humanos y de cómo debe ser la política. Es decir, a partir de lo que no se debe hacer. Y estos han sido años de duro aprendizaje para todos, incluso para quienes venimos del chavismo. Ha sido un aprendizaje durísimo también. Entonces, evidentemente, pues, los escenarios que se plantean de aquí en adelante tienen que ser los escenarios en los cuales existe una ruta muy clara hacia los cambios que el país reclama, ¿no? Porque yo no quiero cambiar un autoritarismo por otro autoritarismo, ¿verdad? Claro, por ejemplo. Teníamos un comentario que ya lo sacamos que decía que están tan enfocados María Corina en el gobierno, ignoran lo que pudiese suceder con los otros opositores y lo que pudiese significar en estas elecciones. Omar, con todo el respeto, porque entiendo que pues todo el mundo tiene derecho político que no aspire, es porque está muerto, pero fíjate que la gran contradicción que hay, que es que estos distintos personas que dicen que son de oposición o a lo mejor sí son de algunos grados de oposición, no lograron generar una candidatura única entre ellos. Lo que significa es que entre ellos tampoco se entienden o no tienen un proyecto en común. Entonces, creo que eso dificulta muchísimo más pretender trasvasar votos hacia alguna de esas candidaturas, aunque por ahí ya han surgido algunos nombres. Yo te voy a decir algo, Meli. Tengo ahí un matiz contigo respecto a eso. O sea, yo creo que en política no hay ni enemigo chiquito ni aliado insignificante. Un voto cuenta. Y además, esas bases de esos partidos que están allí apoyando las distintas candidaturas que por ejemplo, que rondan en eso que llaman la oposición parlamentaria, para no ponerle calificativo, ¿verdad? Esas son personas de carne y hueso, venezolanos que viven la misma tragedia, que quieren cambio y que están apoyando esas candidaturas por diversas razones. Pero ¿quién quita que a partir de allí también la propia presión de las bases de esos movimientos terminen, bueno, sumándose a un caudal por el cambio que tiene que hacer Venezuela? Yo creo que más bien hay que tratar de atraerlos, e incluso algunos de quienes están en esa política, atraerlos. Si son realmente opositores, bueno, que se sentirán llamados, ¿verdad? Pero tú lo que no puedes es regalárselos al gobierno. O sea, creo que no tendría por qué regalárselo al gobierno, porque también hay que darle un espacio a ellos, porque fíjate qué es lo que ocurre con eso. Algunos de esos movimientos creen que si gana la plataforma unitaria, pues a ellos se les acaba la política, ¿verdad?
y entonces creen que les puede ir mejor, algunos dirigentes de esos movimientos, les puede ir mejor con un gobierno de Maduro que con un gobierno de la plataforma unitaria. Y hay que tratar de convencerlos de lo contrario, sobre todo a sus cuadros medios y a sus bases, ¿verdad? De que la cosa puede ser distinta, de que evidentemente son necesarios para un cambio. Y además de eso, también quiero decir que la propia plataforma tiene que ser autocrítica con lo que han sido los errores del pasado, porque así también se descalificó la candidatura de Henry Falcón. Aquí llamaron, yo por ejemplo, que fui uno de los promotores de la candidatura de Henry Falcón y voté por ella, ¿verdad? Cuando mucha gente estaba llamando a no votar, yo digo que el verdadero colaboracionismo fue el abstencionismo, ¿verdad? Y hoy el colaboracionismo no se viste de abstencionismo, sino de divisionismo. Es decir, entonces hay que buscar, que ya la abstención sabemos que no va a ninguna parte, la abstención no va a ninguna parte, hay que votar, ¿verdad? Y bueno, y si hay que votar con el pañuelo en la nariz, pues habrá que votar con el pañuelo en la nariz, pero hay que votar. Si crees en el cambio, tienes que votar por una opción de cambio. Hay que construir esa opción de cambio, es lo que yo pienso. Ok, bueno, Vladimir, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta conversación. Gracias a todos los usuarios. No te autodescartes. No te autodescartes. No, olvídalo. Igualito te lo digo a ti. Mira, gracias a todos los usuarios que se conectaron, que hicimos un negocio, pues. No pudimos. Yo vicepresidente, pues. Yo te acompaño. Está bien. Fantasías animadas de ayer y hoy. Así es, mira, es más, tú no eres potable para el gobierno y yo tampoco. Entonces seríamos como unos purgantes para ellos. Así que no entramos, la oposición, ¿oíste? No entramos en esa. ¿Ah? Y para mí, para algunos sectores de la oposición, en mi caso, ¿no? Bueno, entonces no entramos en esa fantasía, Vladimir. Así que sigamos haciendo lo que mejor podemos hacer. Soñarlo, Nelly. Sí, yo por lo menos sigo siendo periodista. Tú has sido político y periodista, así que... Pero eso no es ningún problema, ahí no hay contradicción. Porque fíjate tú, el fundador del Colegio Nacional de Periodistas, el primer presidente, fue Héctor Mujica, y le ganó que era del Partido Comunista, y le ganó las elecciones ¿a quién? A Omar Pérez, que era de ECO, y a Eliezer Rangel, que era, bueno, prácticamente era militante del MAS. Es decir, aquí el periodismo también ha estado en esa y no hay ningún problema. El problema es saber colocarse en cada rol. ¿Ves? Yo no veo mal que ese periodista sea político o que no lo sea. O sea, es una cosa de opción personal. Sí, bueno, siga Vladimir. Vladimir, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias. ¿Quieres decir una maldad? Ya te conozco. Te lo juro que no. Una cosita chiquitica. Mira, mañana yo voy a estar con mi hermano Mario en Radio Rumbos a partir de las 2 de la tarde. Entonces, si quieren escucharme a través de la señal de Radio Rumbos, ping, en el programa A Buena Hora con mi hermano Mario. Y en la mañana voy a entrevistar a Rafael Simón Jiménez en mi programa Vladimir la Carta. Era lo que quería decir para profundizar en todos estos análisis. Yo pensé que iba a decir una maldad, Vladimir. No. Entonces, ustedes, por supuesto, sintonicen, ya no sé cómo se dice, súmense a las transmisiones de Vladimir y y en Radio Rumbos, que me parece excelente que también Mario esté allí en Radio Rumbos. Y nosotros el martes nos vamos a seguir viendo y los invito también a que vean las entrevistas que hemos hecho del lado B de los electores venezolanos, que ya están en el canal de YouTube de Efecto Cocuyo, porque profundizamos con ciertas entrevistas con personas de comunidades, y la verdad es que los hallazgos son interesantísimos, así que los invito a que también la vean. ¿Qué iba a decir? Una maldad. Ajá. Ya va a ser la maldad. Para ellos, ellas y ellas, vota por Luzmeli Reyes. ¿Qué te parece? Te pasaste, chao. Nos vemos. Chao.